básicamente hay dos fenómenos importantes. El primero es que cuando todos estábamos encerrados y dejamos de demandar servicios, es decir, dejaste de ir a restaurantes, cines, dejaste de viajar, etcétera, pues la gente empezó a concentrar su ingreso en demandar cosas y de repente eso generó cuellos de botella importantes para abastecerte de estas cosas, y a la vez ocurrieron también cuellos de botella que tienen que ver con cadenas de valor, como por ejemplo, la gente empezó a demandar computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, cosas que utilizan chips, y entonces empezaron a escasear los chips porque pues empezaron a faltar, por ejemplo, para la producción de automóviles. Un automóvil hoy lleva 50% más chips de los que llevaba hace 3 años. Entonces separaron las líneas de producción de coches y esto lleva a que todos estos productos se encarecen ante la escasez, y básicamente lo que estamos viendo entonces es una demanda que se recupera más rápido que la oferta, y en lo que la oferta alcanza ese crecimiento en la demanda, pues lo que seguiremos viendo es incrementos en precios. La gran pregunta es si esto será temporal o se va a volver permanente. Yo tiendo a pensar que es más temporal que permanente, pero yo creo que todavía viviremos con inflación cuando menos la primera mitad del próximo año. Es decir, ese es tu pronóstico, viviremos con inflación por lo menos la mitad del inminente año de 2022. ¿Esto le va a pegar a la recuperación económica del país? Sin duda, aquí la gran diferencia, Pepe, entre México y Estados Unidos es que en Estados Unidos hemos visto también una recuperación mucho más robusta, dado que el gobierno estadounidense metió muchos más recursos fiscales para ayudar a la gente que tuvo caída en sus ingresos, para ayudar a que las empresas y los pequeños negocios no cerraran y tuvieran capacidad para recontratar a la gente una vez que la pandemia empezara a desaparecer. Esto, Pepe, que el presidente decide retirar la nominación del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que había sido razonablemente bien tomada por los mercados. No era la primera vez que un secretario de Hacienda se iba al Banco Central, pasó con Guillermo Ortiz, con Agustín Carstens. En ambos casos hubo preocupación de si no iba a ser demasiado laxo, porque viniendo de Hacienda hay una cierta tentación a que las tasas no suban, a gastarme más, etcétera. Pues yo creo que hubiera hecho un muy buen trabajo. ¿Por qué le perdió la confianza el presidente? No sé. Han habido, por supuesto, muchas especulaciones, que si dio dinero de más a ciertos estados y de menos a otros, previo a la elección de junio de este año. Puede ser, me parece raro, porque quien ejecutaba ese dinero, Pepe, es la subsecretaria de egresos, Victoria Rodríguez, nominada al puesto para el que ya no fue nominado Arturo Herrera. Entonces no me parece una buena explicación. Yo creo que pero, perdón, se ha dicho que esto provocó un enfrentamiento fuerte con el presidente de la República, porque le estaba dando más dinero a gobiernos que estaban por salir, y que cuando llegaron los nuevos gobernadores de Morena, por ejemplo, pues se encontraron que no había dinero suficiente para las funciones, y que esto molestó al presidente, y que esto podría ser el origen. Eso se dice como una, bien lo dices tú, como una mera especulación. Eso se dice y a lo mejor sucedió, pero insisto, la que mandaba el dinero, la encargada de los egresos, es la hoy nominada gobernadora del Banco de México, la maestra Victoria Rodríguez. Pero ella obedecía órdenes de su jefe, que era en este caso Arturo Herrera. Pero también era alguien que tenía línea directa con el presidente, lo sabemos todos. Si hubiera visto que algo había incorrecto, su obligación política era llevarlo con el presidente de la República. No va con el honor que el secretario debe preservar como soldado. A mi modo de entender, es una violación flagrante al Código Militar en su artículo 17 y otros más, y además es una peligrosa distorsión del concepto de lealtad que ese secretario de la Defensa debe a las instituciones y a la Constitución, y no a la persona del presidente, ni mucho menos a un proyecto político, sea cual fuere. El secretario de la Defensa Nacional debe entender el agravio que nos hizo a muchos millones de mexicanos al pedirnos que nos unamos a lo que él llama la transformación que está en marcha,
y que nosotros la combatimos por ver en ella la devastación de las instituciones y la ruina del país. Precisamente, José, por el respeto y gratitud que profeso a nuestras Fuerzas Armadas, me violenta interiormente que el secretario de la Defensa nos pida a los mexicanos que nos sumemos con lealtad al proyecto de nación que se ha puesto en marcha. Mira, José, la historia nos enseña que cuando los militares hacen proclamas en favor de proyectos políticos de los gobernantes en turno, se corrompe la esencia de los ejércitos y aparecen los gorilas uniformados. El uso y abuso que el presidente de la República viene haciendo de la milicia y esa convocatoria del secretario no son cuestiones menores, menos aún cuando el gobierno de México está de hecho militarizado, pero con medio territorio en manos del narcotráfico. López Obrador, a mitad de su sexenio, es un presidente en fuga que ha presentado y presentará irremediablemente malas cuentas y por eso destruye todo lo que hay a su paso. Al sexenio, pues fue la responsable de elaborar este proyecto. Pepe, hay que recordar la manera de contexto que en el año pasado el presidente López Obrador publicó un acuerdo, hace exactamente año y medio, un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación donde ordenó el presidente López Obrador el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar en tareas de seguridad pública mientras se acaba de conformar la Guardia Nacional. Esto hasta marzo del 2024, Pepe. Esta orden la pudo publicar el presidente gracias a que en 2019, cuando se aprobó la reforma para crear la Guardia Nacional, se incluyó en uno de los artículos transitorios de esta reforma constitucional la posibilidad de usar al ejército, a la Fuerza Armada convencional, para tareas de seguridad. Digamos que finalmente el gobierno de López Obrador pudo materializar en aquella reforma de 2019 algo que no había ocurrido en sexenios pasados, como el de Peña Nieto, por ejemplo, donde se trató de impulsar la dichosa ley de seguridad interior, que la terminó tumbando la Corte, ¿no? Pero en el 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, el gobierno logró que se aprobara este artículo transitorio que pues de alguna forma legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas, pero se puso una condición, Pepe, y es que esto fuera de forma pues acotada, fiscalizada, extraordinaria, o sea, que no hubiera un despliegue general. Entonces lo que hizo el presidente López Obrador el año pasado fue emitir este acuerdo. Bueno, el acuerdo pues fue rápidamente bautizado por activistas y por organizaciones sociales como un acuerdo militarista, porque desde el punto de vista de ellos, pues dicho acuerdo no pone ningún límite. Básicamente lo que hizo el presidente es hacer un copy-paste, déjame decirlo así, de lo que decía la reforma de la Constitución, y pues decir que ordenaba el despliegue del ejército de manera pues sí, es acotada y fiscalizada, pero nunca explicó cómo. Simplemente se ordenó este despliegue y la verdad es que lo que sí ha ocasionado esta orden, Pepe, es que el día de hoy tengamos a más de 80,000 elementos de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de policía, ¿no? Eso además de los que tenemos disfrazados de Guardia Nacional, por cierto, ¿no? Pero de entrada tenemos 80,000 elementos del ejército en las calles y entonces se promovieron varios recursos, entre ellos la diputada Laura Rojas del PAN, cuando presidía la Cámara de Diputados, ella presentó un recurso en la Corte, una controversia constitucional en contra de este acuerdo militarista, Pepe, pues porque consideraba que el gobierno se estaba autodando un cheque en blanco para desplegar al ejército como le plazca, ¿no? Se tardó mucho en discutirse esta controversia en la Corte. De hecho, hace varios meses las organizaciones pues hicieron un extrañamiento de por qué la Corte no estaba abordando este asunto de tal trascendencia, porque estamos hablando literalmente de legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.